Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Hoy les contamos lo que sucedió en esta semana en Hispanoamérica. Esto es de sur a norte, el resumen con las noticias del lunes 15 al viernes 19 de abril de 2024 y comenzamos este viaje en los países del Atlántico Sur. El lunes, Argentina formalizó la compra de 24 aviones F-16 a Dinamarca por $300 millones. El documento lo firmó el ministro de Defensa, Luis Petri. Dinamarca, que está renovando su flota de aviones caza, le dio la bienvenida a Argentina como miembro de la familia global F-16. Y el viernes Luis Petri confirmó sus intenciones de emular a Colombia, hasta ahora el único país latinoamericano en la categoría de miembro global de la OTAN. Siguiendo con las relaciones exteriores argentinas, esta semana la canciller de este país, Diana Mondino, afirmó durante su visita al canciller brasileño Mauro Vieira que Argentina jamás interferirá en la justicia ni en los asuntos internos de Brasil. Unos días antes, el presidente argentino Javier Milei había prometido al magnate Elon Musk, dueño de X, antes Twitter, que su gobierno lo defenderá ante la justicia brasileña. Por otro lado, los gobiernos de Bolivia y Chile desmintieron y rechazaron las afirmaciones que realizó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Ella aseguró ante los medios que fuerzas de élite de Hezbollah se encuentran en Bolivia y Chile. El presidente chileno, Gabriel Boric, cuestionó que la ministra no compartiera la prueba ante las instancias correspondientes antes de acudir a los medios de información. Y el jueves, los medios informaron que Boric aceptó las disculpas que Patricia Bullrich le hizo llegar por intermedio de las cancillerías de ambos países. Finalmente, el viernes, la canciller argentina Diana Mondino viajó a Colombia para reunirse con su par colombiano Luis Gilberto Murillo y estrechar lazos de amistad entre ambos países que hace poco trastabilló luego del enfrentamiento verbal entre los presidentes Javier Milei y Gustavo Petro. En Uruguay, los medios informaron que a pesar de la oposición del Frente Amplio, avanza en el Congreso un proyecto de ley para retirar de la vía pública, incluso con el uso de la fuerza, a las personas en situación de calle y encaminarlas a los servicios sociales que necesiten. Por otro lado, Infobae informó que el patrimonio del presidente Luis Lacalle Pou aumentó un 60% durante su mandato. En su nota, Infobae aclaró que esta es una situación normal, dado los beneficios que gozan los presidentes uruguayos, y mencionó que el patrimonio del expresidente José Mujica, quien donó el 80% de su salario, creció de todos modos en un 43%. Ahora es el turno de los países mediterráneos. En Paraguay, según algunos medios locales, la lucha entre los seguidores del expresidente Horacio Cartes y el expresidente Mario Abdo Benítez, ambos del Partido Colorado, ha puesto de cabeza el orden constitucional paraguayo. Recordemos que unas semanas atrás fracasó el intento cartista por desaforar al senador y expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez. En esa ocasión, los medios paraguayos revelaron que las supuestas acusaciones de la Fiscalía contra Mario Abdo estaban manipuladas por el mismísimo abogado del expresidente Horacio Cartes. Ahora, el Senado paraguayo, con mayoría cartista, devolvió el fuero y la inmunidad a varios legisladores cartistas que habían sido desaforados al estar comprometidos en investigaciones judiciales relativas a diversos crímenes como lavado de dinero, narcotráfico y corrupción. La Fiscalía paraguaya anunció este viernes, según el diario Última Hora, que iniciará una investigación contra todos los senadores que votaron por restituir el fuero a los senadores investigados. En Bolivia, el gobierno anunció esta semana que llamará a sus representantes diplomáticos que se encuentran en Argentina, luego de las declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien, entre otras cosas, afirmó que hay personas con pasaporte boliviano que no hablan español. Bullrich había agregado que el grupo radical Hezbollah contaría con la protección o complicidad de países como Chile y Bolivia. Por su parte, el presidente boliviano Luis Arce, en una ceremonia por la reapertura de un colegio militar, dijo, sin dar mayores detalles, que existen intereses internacionales que buscan apropiarse de los recursos de Bolivia y manifestó su confianza en los convenios que firmó su gobierno con China y Rusia en 2023 para explotar recursos como el litio boliviano.
y en el Poder Legislativo boliviano siguen definiendo los candidatos para las elecciones judiciales que renovarán los cargos en los principales tribunales bolivianos. Los medios explicaron que ahora los diputados bolivianos están a la espera de la resolución de 2 amparos presentados por 2 precandidatos no habilitados. Evo Morales, por su parte, sigue acusando en todos los medios al gobierno de Luis Arce de prorrogar el proceso. Ahora llegamos a la costa del Pacífico, donde el mandatario chileno Gabriel Boric fue enfático y dijo que Chile no ampara ningún grupo terrorista ni en su territorio ni fuera de él. Estas fueron las palabras con las que el mandatario pidió mayor respeto a la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, luego de que ésta sugiriera que el Hezbollah se encuentra en Chile. Boric también manifestó su deseo de combatir el crimen transnacional, al que considera un problema grave en la región, y que, para ese fin, los países deben compartir información a través de los canales adecuados. Y al comienzo de la semana, valiéndose de un diálogo informal a través de los medios y redes sociales, los presidentes Gabriel Boric y Nicolás Maduro aceptaron reunirse y conversar sobre la organización criminal de origen venezolano, el Tren de Aragua. Esta vez, Maduro no negó la existencia del grupo criminal y aseguró en un programa radial venezolano que esa organización ya está desarticulada. Por su parte, Gabriel Boric espera que Venezuela entregue a los 2 venezolanos requeridos por el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile hace unas semanas. El jueves, los medios informaron que Gabriel Boric aceptó las disculpas que Patricia Bullrich le transmitió a través de canales diplomáticos. Ese mismo día se supo que el presidente chileno envió una queja diplomática al gobierno de los Estados Unidos para que el senador republicano Marco Rubio deje de afirmar que el Hezbollah controla empresas en Chile. En el Perú, el lunes, el periódico El Comercio difundió que solo el 7% de peruanos encuestados aprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte. La misma encuesta indica que más del 90% de peruanos no creen las múltiples, distintas y contradictorias explicaciones que ofreció la presidenta para explicar el origen de los relojes de lujo. Ahora la Fiscalía la está investigando por enriquecimiento ilícito. Los medios también informaron que esta semana el gobierno peruano destituyó al coronel Harvey Colchado, jefe de la oficina policial encargada de investigar delitos como enriquecimiento ilícito, e intenta intervenir en las investigaciones pendientes, entre ellas la de la presidenta Dina Boluarte. Por otro lado, Infobae informó que el Poder Judicial peruano archivó una importante investigación por lavado de activos y comercio ilegal contra una empresa exportadora e importadora de la familia del expresidente Alberto Fujimori. Y esta semana, el gobierno peruano volvió a defender ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la libertad anticipada de la que goza el expresidente Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. Ecuador vive en medio de apagones ante la crisis energética ocasionada por la falta de lluvias, y al comienzo de la semana el presidente Daniel Noboa pidió públicamente la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo. El mandatario ecuatoriano también especuló que la crisis energética pueda ser parte de un sabotaje contra su gestión, sobre todo cuando este domingo los ecuatorianos votarán en el referéndum sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado propuesto por su gobierno. Los medios también informaron que esta semana el crimen organizado asesinó a 2 alcaldes. El domingo 21, los ciudadanos ecuatorianos deberán responder 11 preguntas sobre seguridad y combate al crimen organizado. Las primeras 5 son propuestas para reformar la Constitución y las otras 6 preguntas se concentran en cambios legislativos. Y Deutsche Welle resaltó que una pregunta del referéndum, que aunque no trata específicamente de seguridad ni lucha contra el crimen organizado, parecería responder a intereses personales de Noboa y de las corporaciones privadas. Es una pregunta para reinstalar arbitrajes internacionales y restablecer la contratación laboral por horas.
Cabe señalar que los medios aclararon que el referéndum no tendrá lugar en México ni Israel por cuestiones de seguridad, y los medios también mostraron que los presos ya votaron durante la semana. Por otro lado, Venezuela anunció que en solidaridad con México cerró su embajada y oficinas consulares en Ecuador, donde habitan más de 250,000 venezolanos, y se unió al pedido mexicano de suspender a Ecuador de las Naciones Unidas. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa reiteró en la semana que no se arrepiente de haber ordenado el allanamiento de la embajada mexicana en Quito. Y llegamos al norte amazónico. Los medios locales e internacionales dieron cobertura a la escasez y racionamiento del agua en Colombia, y el viernes Deutsche Welle informó que el Poder Ejecutivo ordenó suspender las labores gubernamentales del viernes 19, denominado un día cívico por la naturaleza por el presidente Gustavo Petro, pero el Poder Judicial y el Legislativo prefirieron seguir trabajando. En el tema del proceso de paz colombiano, representantes locales del ELN y del gobierno tomaron la iniciativa y se reunieron en Bucaramanga, según informó Infobae. Y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva llegó a Colombia para conversar con su par colombiano Gustavo Petro sobre comercio e inversión, desarrollo sostenible, cooperación amazónica e inaugurar una feria de libro que tiene a Brasil como invitado especial. Brasil es el tercer socio comercial de Colombia y lidera un plan de interconexión vial en Sudamérica. Ambos mandatarios tuvieron tiempo para decir que en Ecuador existe una persecución brutal contra la oposición y se manifestaron preocupados por la salud del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. A Venezuela se le acabó el plazo brindado por Estados Unidos y ante la persistente inhabilitación de la opositora María Corina Machado para competir en las elecciones venezolanas, volverán las sanciones económicas estadounidenses al sector hidrocarburos. Y el viernes, el presidente Nicolás Maduro anunció que 20 nuevos inversionistas, todos extranjeros, como recalcó, llegarán a Venezuela para explotar el gas y petróleo venezolanos. Al respecto de las elecciones venezolanas, la agencia AP publicó una extensa nota sobre la supresión del voto extranjero. En el tema de la seguridad regional, el presidente venezolano contradijo las declaraciones del fiscal general y del canciller de Venezuela, quienes días atrás habían calificado al grupo criminal El Tren de Aragua como un mito creado por la derecha. Esta semana, y en diálogo abierto con el presidente chileno Gabriel Boric, Nicolás Maduro dijo que las fuerzas del orden de su país desmantelaron el Tren de Aragua. Boric y Maduro se pusieron de acuerdo para reunirse pronto y conversar sobre la seguridad en la región. Mientras tanto, los medios informaron que las fuerzas del orden venezolanas detuvieron a otro periodista acusado de formar parte de un plan para matar a Nicolás Maduro, pero que nunca se realizó. Los medios también informaron que esta semana, y por tercera vez, murió en manos de las fuerzas del orden venezolanas otro coacusado en el caso del ex vicepresidente venezolano Tarek El Aissami, principal implicado en la malversación de $17,000 millones en la empresa estatal de petróleos venezolanos. Ahora pasamos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, los candidatos se reunieron una vez más para debatir sobre el empleo, agua y desarrollo social, entre otros temas. Los medios no dejaron de mencionar que Raúl Mulino sigue siendo el favorito en las encuestas a pesar de no asistir a ninguno de los debates. Los medios recordaron que Mulino reemplaza como candidato al expresidente Ricardo Martinelli, quien sigue alojado en la embajada nicaragüense en la ciudad de Panamá para escapar una orden de captura por corrupción. Las elecciones generales se desarrollarán este 5 de mayo. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader podría obtener un segundo mandato en las elecciones generales del 19 de mayo. Prensa Latina informó que con 55,6% de intenciones de voto, Abinader mantiene una cómoda ventaja sobre el 3 veces expresidente Leonel Fernández, quien, con 25% de preferencias, aún lucha por forzar una segunda vuelta. De Honduras, los medios informaron que, en solidaridad con México, el gobierno hondureño se sumó a los países que llamaron a sus representantes diplomáticos estacionados en Ecuador.
En El Salvador, el candidato de la presidencia salvadoreña Norman Quijano, del partido derechista Arena, recibió una condena de 13 años de cárcel por haber entregado dinero a las pandillas criminales en las elecciones generales del 2014, que perdió ante el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El jueves, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos confirmó, según una nota de Deutsche Welle, que el Estado salvadoreño se ha convertido en el principal violador de derechos humanos en El Salvador. Ya no son las pandillas. Y el viernes, la misma Deutsche Welle informó que varias organizaciones defensoras de derechos humanos acusaron al gobierno de El Salvador de normalizar la persecución política. Y llegamos al norte, ahora México. El lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la invasión a la Embajada Mexicana en Ecuador. En su nota, Deutsche Welle informó sobre la denuncia que presentó ante la Fiscalía Mexicana Gerardo Fernández Noroña, coordinador de la campaña de la candidata oficial Claudia Sheinbaum. En su denuncia, el político pidió la detención y extradición del presidente ecuatoriano Daniel Noboa por el secuestro del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Daniel Noboa dijo esta semana que no está arrepentido de haber ordenado el allanamiento de la embajada mexicana ni de la detención de Jorge Glass, a quien la justicia ecuatoriana condenó por corrupción. Los medios también informaron sobre el pedido de ayuda de Jorge Glass a los presidentes de Colombia, Brasil y México. Esta misma semana, los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, dijeron que en Ecuador existe una persecución brutal contra la oposición, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que buscará proteger al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass y defenderá su derecho al asilo. Por otro lado, Deutsche Welle informó que en México más de 80% de los casos de secuestro no están registrados por las autoridades mexicanas. En su nota, Deutsche Welle cita un reporte de la organización Alto al Secuestro, donde detalla que solo en el mes de marzo 512 personas han sufrido secuestro. 262 de estos casos ocurrieron contra migrantes. En el tema de la violencia electoral, Deutsche Welle informó que en la semana van 15 candidatos asesinados y 250 candidatos se encuentran bajo protección policial. Y finalizamos con el dato de la semana. En promedio, los colombianos dedican 44,2 horas semanales al trabajo. Colombia lidera esta tabla publicada por el sitio Statista con datos de la Organización Internacional del Trabajo. A Colombia le sigue México, donde las personas dedican un promedio de 43,7 horas semanales al trabajo. El tercero y cuarto de la tabla son Honduras y El Salvador, con 43,6 y 43,2 horas semanales dedicadas a laborar. Perú cierra el top 5 de los más trabajadores con 43,1 horas semanales de jornada laboral. Cabe señalar que este país muestra el mayor porcentaje de personas trabajando más de 49 horas semanales. Bueno, y esto ha sido de sur a norte, el resumen con las noticias de la semana. Les recordamos de seguirnos en YouTube o en SoundCloud y compartan nuestro programa con sus amigos. Desde el oeste de la isla de Montreal nos despedimos. Hasta la próxima semana.